el diplomático orco enviado para negociar la paz. Nunca esperó que el traductor humano dijera, «Quédate conmigo. Me enviaron aquí para negociar la paz, no para que un traductor me encontrara sangrando». Había llegado a Valdemir como la diplomática orca de mayor rango que los clanes de Crackstone habían enviado jamás a una cumbre de paz humana. Al anochecer, estaba desplomada contra el frío muro de piedra tras el edificio del consejo. Un veneno de cuchillas se extendía lentamente por su costado. La había puesto allí alguien que deseaba la guerra más que la paz. Ese había pasado 10 años aprendiendo dialectos orcos para que otras personas pudieran comunicarse entre sí. No era nadie, una voz alquilada. El consejo ni siquiera recordaba su nombre entre sesiones. Él recordaba el de ella. Servaca, jefe de la delegación de Crackstone, el orco más poderoso del edificio. No parecía poderosa en ese momento. Se quitó el abrigo sin decir palabra y lo apretó firmemente contra sus costillas, mientras ella lo observaba con ojos penetrantes incluso a pesar del dolor, calculando si, de entre todos los posibles, valía la pena confiarle la vida a un traductor humano. Las manchas de tinta en sus dedos no le decían nada. Pero el hecho de que no hubiera huido lo decía todo. La ciudad de Valdemir se alzaba densa bajo la niebla otoñal esa noche. Era la clase de niebla que descendía del río Dreb y se tragaba la luz de los faroles, dejando las calles en un espejismo gris que hacía que todo pareciera más viejo y frío de lo que realmente era. El ayuntamiento, en el centro de la ciudad, se alzaba por encima de todo. 3 pisos de piedra caliza pálida, con estandartes, antorchas encendidas en cada ventana, un edificio diseñado para hacer que la gente se sintiera pequeña incluso antes de entrar. Salora había dejado de impresionarse por la gran arquitectura hacía mucho tiempo. Lo que notaba, en cambio, eran las salidas, la acústica y el ritmo preciso con el que los hombres con poder hablaban cuando mentían en comparación con cuando decían la verdad. En su experiencia, los mentirosos usaban más palabras. Tenía 31 años y su aspecto era el de los hombres que han trabajado duro desde la infancia, no envejecidos exactamente, sino asentados, curtidos. Sus manos contaban su historia con más claridad que su rostro, con los nudillos endurecidos y ablandados por una cicatriz en la palma izquierda, producto de un accidente a los 14. Y la tinta siempre se le acumulaba bajo las uñas y en la parte interior del dedo índice derecho. Vivía en una habitación alquilada encima del taller de un curtidor que olía a piel de animal y a productos químicos para curtir. Allí había dispuesto sus tinteros en una cuidadosa fila en el alféizar de la ventana y pegado con cinta adhesiva sus hojas de referencia a todas las superficies planas. Hacía tiempo que había aprendido a no necesitar comodidad. Necesitaba orden, tranquilidad y suficiente luz para leer. Hablaba 6 idiomas. No era el mejor traductor del reino. Simplemente era el único dispuesto a aceptar el trabajo en dialecto orco sin exigir el triple salario ni una escolta armada. Así fue como terminó allí, no elegido por su brillantez, simplemente disponible al precio justo en el momento oportuno. Como tantos que habían oído historias de orcos de tierras lejanas, pero nunca imaginaron encontrarse con uno de cerca, había construido su comprensión completamente a partir de textos y relatos de segunda mano. Si quieres ver cómo este encuentro imposible cambió sus mundos, acompáñanos en cada paso de este viaje. Había estado cruzando el callejón de servicio detrás de la sala del consejo. Su atajo nocturno de regreso. Se dirigía al taller del curtidor cuando oyó el sonido, no un grito de auxilio. Nada tan simple, una exhalación brusca y controlada, el tipo de persona que emite cuando el dolor ha superado brevemente su esfuerzo por permanecer en silencio. Se detuvo. La miró, era enorme, incluso sentada, incluso desplomada contra la pared con un brazo apoyado para mantenerse erguida. Era una cabeza y media más alta que cualquier humano, y estaba hecha para ello. Hombros anchos, musculosos, con una estructura diferente desde la base. Su piel era de un verde intenso, gris a la luz de la linterna. Su cabello oscuro se había soltado casi por completo de sus cierres de hierro y caía enredado sobre un hombro. Su rostro tenía mandíbulas fuertes, cejas altas, con los colmillos prominentes de un orco adulto, y sus ojos, incluso ahora, eran de un extraordinario color ámbar dorado, completamente alerta. Se presionaba contra las costillas una tira arrancada de su propia túnica. La túnica era de seda negra bordada en el cuello, con el patrón de cadenas entrelazadas que reconoció de sus textos de referencia como trabajo ceremonial de Crackstone. El patrón que significaba que esta persona habla con la voz de el propio cacique, no un representante. La propia voz del cacique. Había leído sobre ese patrón. No esperaba verlo en un callejón de servicio empapado en sangre. Se arrodilló sin preguntar. Apretó su abrigo, su único abrigo,
el abrigo de viaje de lana de 6 años que tenía, contra sus costillas, porque preguntarle habría costado tiempo del que no disponía. Ella se tensó al contacto, la repulsión instintiva ante un contacto no autorizado, pero no lo apartó. Era lo suficientemente práctica como para reconocer que la presión la ayudaba. Preguntó, en voz baja y muy formal, ¿por qué hacía esto? Él le dijo simplemente porque sangraba y él estaba allí. Ella lo observó durante un largo rato después de eso. Los ojos ámbar recorrieron su rostro como un erudito lee un texto, buscando el subtexto, lo que subyace. Claramente esperaba la exigencia, el precio. En su experiencia, la ayuda siempre venía acompañada de algo. Él simplemente mantuvo la presión sobre la herida. Ella no encontró lo que buscaba porque no estaba allí. La ayudó a atravesar los callejones hasta su habitación, moviéndose con la tranquila confianza de quien ha conocido esta ciudad recorriéndola a deshoras. La sentó en la cama, limpió y vendó la herida con manos firmes, usando tintura de corteza de amapola y un paño hervido en sal de un pequeño botiquín, lo que le indicó que no era la primera vez que atendía una herida en una habitación temporal con recursos limitados. Ella permaneció muy erguida todo el tiempo, sin emitir sonido alguno, y no le dio las gracias hasta que terminó. Él trajo agua. Trajo carne seca y pan duro de sus provisiones, que no eran sustanciosos. Se sentó en el suelo sin quejarse. Él no comió nada. Ella lo notó. Le preguntó por qué estaba en el suelo. Él dijo que era su cama. Ella le dijo que no era eso lo que había preguntado. Él reflexionó y dijo que suponía que era porque había espacio y que ella era la apuñalada. Fue una respuesta tan evasiva, pronunciada con tanta sinceridad, que ella no supo qué hacer con ella. En su mundo, todo tenía un subtexto. La franqueza de este hombre era tan absoluta que la percibía como un idioma extranjero. Ella comió el pan y la carne, sin comentar sobre la calidad. En la tradición de Crackstone, aceptar la comida de un anfitrión sin quejarse era una forma de respeto, y ella era, a pesar de todo, una persona de profundas tradiciones. En el escote de su túnica, bajo el cuello roto, colgaba un colgante que mantenía oculto. Hierro con la forma de un puño cerrado. El sello personal del jefe de Crackstone, no usado por diplomáticos ni generales, usado por solo una persona a la vez en toda la historia de los clanes de Crackstone. Él no lo vio. Estaba concentrado en mantenerla con vida. Sale Corora había nacido en un pueblo llamado Aswick, hijo de la hija de un molinero y un reparador de carros que no ganaban lo suficiente para mantenerlos cómodos durante cada invierno. Era el segundo de 3 hijos. Su hermana mayor había muerto de fiebre cuando él tenía 9 años. Su padre se había ido silenciosamente mientras dormía a los 16. Agotado por demasiadas temporadas difíciles, sin dramas, simplemente desaparecido, había ido a trabajar para un librero ambulante llamado Oivan Trill, cargando cajas y durmiendo bajo carros y leyendo todo lo que Trill no encerraba. Tral había reconocido lo que él tenía. No solo interés por el idioma, sino aptitudes reales. Esas raras donde una persona escucha una nueva lengua y su cerebro comienza automáticamente a mapear su arquitectura, encontrando la estructura bajo los sonidos. Le enseñó a ese todo lo que sabía durante 4 años en la carretera, y cuando murió, una caída de caballo repentina y sin sentido. Ese había heredado sus libros de texto, sus diarios de referencia y una capacidad funcional para sobrevivir solo. Había sobrevivido solo durante 14 años, tiempo suficiente para que la soledad dejara de sentirse como una herida y comenzara a sentirse como el clima, una condición de la existencia para la que te vestías apropiadamente y te movías con la mayor eficiencia posible. Una vez estuvo cerca de no estar solo. Una mujer llamada Paris, en una ciudad llamada Drenome, que se reía de sus chistes y le daba sopa cuando estaba enfermo, le preguntó, después de 2 años de cuidadosa cercanía, si tenía la intención de quedarse o seguir adelante. Lo había pensado durante 3 días con sinceridad y luego llegó un contrato de traducción de la Asamblea del Norte, lo aceptó y Paris no le escribió. Después de eso, comprendió que el silencio era la respuesta. No la culpaba. No era fácil quedarse con él. Su vida carecía de un centro fijo, de algo alrededor de lo cual construir. Había organizado su existencia para necesitar muy poco. Lo que necesitaba lo podía llevar en una sola mochila. Lo que no podía llevar y nunca había encontrado la manera de dejar atrás era el recuerdo de un chico llamado Torben. Torben tenía 12 años, era el hijo del barquero en un pueblo de paso donde Saúl había invernado a los 24. Se había hecho amigo del chico como los adultos solitarios a veces se hacen amigos de los niños, enseñándole palabras de otros idiomas, enseñándole a leer un mapa, jugando a los dados en las noches frías. A principios de la primavera, cuando el Dreb corría rápido por el deshielo, Torben se había caído del muelle del ferry. Ese estaba a 6 metros de distancia. Lo había visto. Había corrido.
Había llegado al borde y había visto a Torben en el agua. No muy lejos, no imposible, y se había congelado durante 3 segundos en 5. Para cuando saltó, la corriente había llevado al chico fuera de su alcance. Recuperaron el cuerpo. 2 días río abajo. No había hablado de ello desde entonces. Vivía en él como una astilla en la madera, enterrada demasiado profundamente para extraerla limpiamente, algo alrededor de lo cual el cuerpo simplemente había crecido. Lo que le había hecho, silenciosa y permanentemente, era impedirle alejarse de alguien que necesitaba ayuda. El precio de alejarse era algo que ya conocía, y una vez que lo sabías, no podías ignorarlo. Así que se arrodilló junto a Svaka, de los clanes de Crackstone, y apretó su abrigo contra su herida. No por nobleza, ni por coraje, sino por la simple y profunda certeza de que nunca podría vivir consigo mismo si no lo hacía. Svaka había nacido con peso. Su padre, el cacique Grudak, de los clanes de Crackstone, le había dejado claro desde su infancia que ella no era simplemente ella misma. Era una continuación, un recipiente para algo más grande. Lo había logrado no mediante la crueldad, sino mediante la silenciosa y constante presión de la expectativa que moldea todo a su alrededor como el agua moldea la piedra. Se había entrenado en el manejo de la espada desde los 6 años. Sentada en los consejos de clan a los 8 años, se le exigía observar, recordar y luego relatar todo lo discutido. A los 12, lideró su primera guardia de honor. A los 17, negoció su primera disputa territorial entre 2 líderes de clan en pugna, interponiéndose entre ellos y hablando con tanta precisión y autoridad que ambos hombres cedieron y aceptaron sus condiciones. Nunca se le había permitido mostrarse insegura en público. La incertidumbre en un líder era una grieta en el muro, y las grietas se extendían. Tenía 23 años cuando murió su padre. Una batalla con un clan rival, no un final glorioso, pero lo suficientemente repentino como para sentir que el suelo se derrumbaba. Estuvo presente en su funeral con todos los ancianos de los clanes de Crackstone, observando su rostro en busca de debilidad. Se mantuvo firme como una piedra, pronunció las palabras del entierro con voz firme, guardándose cada lágrima para que no pudiera ser usada en su contra. Llevaba 6 años como jefa. 6 años tomando decisiones que costaban dinero a la gente, manteniendo alianzas con la fuerza de su presencia, siendo la cara visible de los clanes de Crackstone en cada mundo, guerra, comercio, diplomacia, ceremonia. Era muy buena en eso. También la agotaba discretamente, de una forma que nunca le había dicho en voz alta a nadie. La misión Valden había sido idea suya. Las tensiones fronterizas con los reinos humanos habían ido creciendo durante 3 años, no hacia una guerra inevitable, sino hacia la hostilidad agotadora y costosa que desangraba lentamente a ambos bandos sin resolver nada. Creía que una cumbre de paz formal podría establecer un marco que perduraría más allá de cualquier líder. Le había dicho a su consejo interno que enviaría a un diplomático de alto rango para encabezar la delegación. No les había dicho que tenía la intención de ir ella misma. Viajando bajo el título de jefa de delegación, su rango de jefa se ocultaba tras la suposición de que la jefa de Crackstone nunca pondría un pie en una ciudad humana sin un ejército que la respaldara. Quería una negociación honesta, no un desempeño. No había previsto el cuchillo. Llegó desde atrás, en el pasillo fuera de la Cámara de los Delegados. Un trabajo profesional, limpio y silencioso, destinado a matar sin testigos. Se giró a tiempo. La hoja le alcanzó las costillas en lugar del pulmón, que era la única razón por la que estaba viva. Había alcanzado el callejón trasero y se apoyó contra la pared antes de que la pérdida de sangre la alcanzara, y había estado calculando sus opciones, todas malas. Cuando apareció el traductor, supo quién era. Lo había visto trabajar durante las 2 primeras sesiones del consejo, un hombre tranquilo, vestido de civil, que traducía las palabras de su delegación con una precisión que le sorprendió genuinamente. La mayoría de los intérpretes simplificaban las cosas. Traducían las palabras y perdían el significado. Este parecía comprender que como se decía algo a menudo era tan importante como lo que se decía. Lo había clasificado como útil, posiblemente confiable, desconocido. Había vivido toda su vida rodeada de personas que querían cosas de ella. No podía procesar de inmediato a alguien que no las deseaba. Se quedó. Ese no era el plan. El plan había sido sobrevivir a la noche y llegar hasta su capitán de guardia, Barak, quien estaría estacionado en la puerta norte de la delegación al amanecer. Pero llegó el amanecer y no mandó a buscar a Barak. Se dijo a sí misma que era porque moverse por las calles de Valdemare con una túnica desgarrada de la delegación era demasiado llamativo. Se dijo a sí misma que era porque la herida necesitaba descanso. Lo hizo. No se fijó bien en la tercera razón por la que, por primera vez en años, no se le exigía nada y no estaba dispuesta a renunciar a ello después de solo una noche. Ese se había ido cuando despertó,
ya en la sesión matutina del consejo. Había dejado una nota en una cuidadosa escritura formal de Crackstone, regresaría al mediodía. Había pan en el estante. No debía abrirle la puerta a nadie. La había firmado solo con su nombre. Ella la leyó 3 veces. Luego se comió el pan. Él regresó al mediodía con provisiones adicionales, vendas nuevas, sal, mantequilla, pan mejor, hierbas secas, y las levantó una por una, nombrándolas en ambos idiomas. Luego le preguntó lentamente por la palabra de Crackstone, le dijo. Él la repitió, con una pronunciación un poco extraña, pero cercana. Ella lo corrigió. Él lo intentó de nuevo con más precisión. Hicieron esto durante varios minutos, y fue lo más normal que había hecho en años. Hasta entonces no se había dado cuenta de cuánto extrañaba lo normal. Durante los días siguientes, su coexistencia se formó de forma cautelosa y cuidadosa, y en ocasiones inesperadamente casi cómoda. Él asistía a las sesiones del consejo cada mañana. Ella pasó el tiempo en la habitación repasando la dinámica de negociación que guardaba en su memoria, mapeando el panorama político. Él regresó al mediodía y comieron juntos. Ella en la cama, él en el suelo, rodando y charlando. La conversación había comenzado accidentalmente cuando él mencionó algo desdeñoso sobre la delegación Orca durante la sesión matutina, y ella le había pedido que le explicara con más precisión lo que se había dicho, y ambos habían analizado las implicaciones políticas con la energía concentrada de 2 personas que entendían el poder como un sistema de relaciones más que como una jerarquía de fuerza. No esperaba que él fuera inteligente. Estaba revisando sus suposiciones. A la tercera mañana, se despertó antes que él y se sentó junto a la ventana. Descubrió que sentarse en el suelo junto a ella era extrañamente pacífico. La ciudad cobraba vida abajo con su ritmo medieval habitual, carros, vendedores y los sonidos del comercio diario. Cuando él despertó, la vio allí y no dijo nada. Se levantó y preparó té. Tenía una forma particular de hacerlo deliberado. Cada paso con total atención, el agua a la temperatura adecuada antes de echar las hierbas. Cuando ella preguntó, él dijo que había aprendido. Se lo dio el librero, que había sido su maestro, quien había dicho que el té era lo único que valía la pena hacer con calma. Ella le dijo que la frase más parecida a la de Crackstone era la que se usaba al prestar juramento para dar el peso adecuado a algo. Guardó silencio un momento y luego dijo que creía que al anciano le habría gustado esa traducción. Para el 4.º día, la herida cicatrizaba notablemente, y su inquietud había llegado al punto de reorganizar sus estantes de suministros, agrupándolos por función en lugar del orden en que se habían desempaquetado, que era la disposición obvia y correcta, y reparó la encuadernación suelta de su libro de referencia de Crackstone, que había estado a punto de perder sus primeras 20 páginas. Regresó al mediodía, miró los estantes, la miró a ella y dijo que era lo más organizado que habían estado en 10 años de viaje. Ella le dijo que era una simple cuestión de lógica. También, mencionó, había reparado el texto. Lo recogió y pasó el pulgar por la nueva costura, que estaba excepcionalmente pulcra. Dijo que no había necesitado hacerlo. Ella le dijo en Crackstone que el don de la habilidad, libremente otorgado, no requería justificación. Él pidió la traducción. Ella se la dio. Él la repitió, consiguiendo la cadencia casi con exactitud. Ella corrigió un sonido. Él lo intentó de nuevo, y ella le dijo que era correcto, y algo se conmovió en su pecho que no nombró de inmediato. Por las noches, sentados junto a la pequeña chimenea después de cenar, él cocinaba platos sencillos, gachas con carne salada, ocasionalmente un guiso de verduras que ella encontraba poco sazonado pero extrañamente reconfortante, y las conversaciones se alargaban. Cocinaba con la misma atención deliberada que dedicaba al té y a la traducción, saboreando, ajustando, consciente de lo que hacía a cada paso. Ella observó esto y pensó en su padre, quien había insistido en aprender a cocinar sus propias comidas, a pesar de tener un equipo completo de cocina, porque decía que no se podía confiar plenamente en un líder que no sabía lo que significaba alimentar a la gente para que los guiara. No lo dijo en voz alta. Lo archivó en la creciente colección de pequeñas cosas sobre este hombre que no encajaban con su comprensión previa de lo que eran los humanos. Le habló de Ashwick Y Ivan Tantral. Y los años de cambiar de contrato, sobre cómo aprender idiomas se había convertido no solo en una profesión, sino en una forma de ver cada lengua, organizaba el mundo de forma diferente, y aprender uno nuevo era como ponerse una lente que revelaba aspectos de la realidad que antes no se habían podido ver. Ella le dijo que era cierto. En Crackstone, la palabra para paz y la palabra para equilibrio eran la misma. En Valdís, eran distintas. Siempre le había parecido revelador. Él dijo que era la información lingüística más útil que había escuchado en 10 años de trabajo de traducción. Ella casi sonrió. Él la vio. No hizo ningún comentario al respecto. Volvió a mirar el fuego,
y ella agradeció que no lo convirtiera en algo a lo que tuviera que responder. Ella le contó, en la versión de su historia que transmitía ciertos hechos, que había estado en el liderazgo desde joven, que había perdido a su padre por la violencia, que había acudido a Valdemir porque creía que la paz era posible y no había encontrado a nadie en quien confiara para defenderla correctamente. Él le preguntó sin mirarla si conocía a alguien que la defendiera en privado, alguien que se opusiera cuando ella estaba equivocada. No en una negociación, sino en privado. Se quedó muy quieta por un momento. Luego dijo honestamente que no. Él asintió como si esto fuera lo que esperaba y no dijo nada más y el fuego se apagó. Ella pensó que él se opondría. Ya lo hace en la forma en que habla y en las cosas que pregunta. No sabe quién soy y no le importa y se opondría de todos modos. Ella había estado rodeada durante 6 años de personas que le decían lo que necesitaba escuchar y no se había dado cuenta hasta este momento de lo ansiosa que estaba por lo contrario. Hubo otros pequeños momentos que no esperaba. En la quinta mañana, él regresó de la sesión del consejo y se sentó en su escritorio y tradujo algo al risco en voz baja, probando la frase, cambiándola, probándola de nuevo, sin darse cuenta de que ella lo observaba desde la esquina donde había estado haciendo su propio trabajo. Su rostro, cuando estaba concentrado, tenía una cualidad particular de quietud, completamente absorto, toda su atención concentrada en un punto. Había visto esa cualidad en grandes guerreros y grandes estrategas. No esperaba verla en un traductor que realizaba su trabajo habitual en una habitación alquilada. Había llegado a comprender, extraordinario lo que hacía, no de una manera que se manifestara con la serenidad y la perfección de alguien que había perfeccionado su habilidad hasta el punto de no parecer esfuerzo. La cuarta noche, tuvo la pesadilla, el funeral, el círculo de ancianos observando rostros, su propia quietud absoluta, mientras todo en su interior ardía. Despertó con una profunda inspiración y encontró a Sal despierto en su rollo de suelo, observándola sin alarma. Él simplemente le preguntó si estaba bien. Ella le dijo que a veces soñaba con su padre. Él dijo que entendía ese tipo de sueños. No dijeron nada más durante un rato. Ninguno volvió a dormirse de inmediato. Había algo en la vigilia compartida en la habitación oscura que era su propia forma de compañía. 2 personas en lados opuestos de cada posible división, tumbadas en la oscuridad, descubriendo que el dolor, al menos, era un lenguaje común. La sexta mañana, ella fue quien preparó el té. Regresó al mediodía, y ya lo estaba esperando. Se detuvo a la puerta, la miró, y luego la miró a ella, y por un instante tuvo la expresión de alguien que había olvidado lo que significaba llegar a casa y encontrar algo cálido. Ella fingió no darse cuenta. Estaba cayendo en algo para lo que no tenía palabras, y lo estaba gestionando como lo hacía todo. No sabía cómo sujetar a Lee. Siguió avanzando y no lo miró directamente. Al séptimo día, llamaron antes del amanecer. 3 fuertes envolturas espaciadas con el código militar de Crackstone. Soy amigo de Crackstone. Urgente. Se puso de pie antes del segundo intervalo. Su mano encontró la espada corta que guardaba debajo del colchón, un arma ornamentada, con la empuñadura adornada con insignias de clan que habitualmente mantenía ocultas. Abrió la puerta. Borak estaba de pie en el estrecho hueco de la escalera, su capitán de guardia, completamente armado, con el rostro ancho y tenso por la preocupación contenida. Detrás de ella había 2 guardias de honor con capas de viaje, esforzándose por parecer comunes en una ciudad humana, que no estaban controlando. Barak tenía muchísimas cosas que decir, todas visibles en su expresión, contenidas por 6 años de disciplina profesional. Saka retrocedió para dejarlos entrar. La